Ulises navegaba por los mares lejanos, con la mirada fija en su hogar, Ítaca. Sus hombres, leales y valientes, compartían con él el deseo de regresar tras la larga guerra de Troya. Sin embargo, su camino estaba plagado de peligros y desafíos. Uno de esos peligros eran las sirenas, bestias pájaro con cara de mujer, cuyas voces encantadoras atraían a los marineros hacia su perdición. Circe, la maga, había advertido a Ulises sobre esta amenaza. Le aconsejó que taparan los oídos de sus hombres con cera para que no escucharan el canto mortal y que él mismo se hiciera atar al mástil de la nave si deseaba oír las voces sin sucumbir a ellas. Ulises, curioso, decidió seguir el consejo de Circe. La nave avanzaba lentamente cuando las sirenas comenzaron a cantar. Sus voces eran dulces y seductoras, llenas de promesas y encantos. Ulises, atrapado por el hechizo de sus melodías, gritaba, suplicaba a sus hombres que lo liberaran para poder alcanzar aquellas melodías. Pero ellos, fieles a sus órdenes, seguían remando sin prestarle atención. Gritó, pataleó, su propio cuerpo convulsionó con todas sus fuerzas para poder recibir las promesas de sus voces. Y a medida que la nave se alejaba de las sirenas, sus voces se desvanecían y el hechizo se rompía. Ulises, exhausto pero victorioso, había superado una prueba más en su arduo viaje. Con renovada determinación, Ulises y su tripulación siguieron su camino hacia Ítaca, llevando consigo la lección de que la astucia y la perseverancia podían vencer incluso a los peligros más insidiosos. Esto es una sirena. Y esto también es una sirena. Quizá lo sepáis porque señoros muy intensos en Twitter se pusieron en su momento más intensos al ver que la actriz del live action de Ariel tenía más melanina de lo permitido por sus mononeuronas. Se pusieron a decir que las sirenas no podían tener ese nivel de melanina, a lo que muchos respondieron que las sirenas, para empezar, las originales, no tenían ni cola de pez. ¿Y qué sucedió para que pasáramos de una a la otra? En resumen, la teoría más aceptada es que la cultura cristiana de la Edad Media fue mutando la imagen de las sirenas al representar la tentación con su voz. Se las fue asociando más con el pecado y la belleza prohibida. También se apunta a que se las asoció con las Nereidas y las Oceánides, que eran ninfas del mar. Y claro, todo lo pagano era malo. En inglés se las diferencia entre las palabras sirens, que son las mitad pájaro, y mermaids, que son las mitad pez. Pero remontémonos entonces a las sirenas originales, las primas de las arpías, prácticamente. Su origen, como todos los mitos griegos, tiene varios relatos. Unos dicen que eran hijas del dios Aqueloo, de su propia sangre derramada por Heracles o de su unión con una musa, de ahí sus bellísimas voces. Otros hablan de que eran creaciones del dios Forco sin intervención femenina. Ole tu huevo, ¿saben? Nunca mejor dicho. También dicen que fueron producto de Gea y Océano. Su número sí que es verdad que varía entre 2 y 5. Incluso se llegaba a decir que tenían instrumentos musicales para acompañar sus voces. Obviamente la primera mención de ellas está en la Odisea de Homero, pero sus imágenes se usaban en ofrendas funerarias, por lo que se asocian a la muerte, y se les da el papel de guías hacia el Hades, papel que más tarde asumiría el dios Hermes. Esta relación las hace deidades tónicas, o sea, no sé cómo pronunciar esto, supongo que la C es muda, pero vamos, o sea, si has jugado al videojuego Hades, te sonará el término. Se utiliza para designar a aquellos dioses o espíritus del inframundo, del mundo de los muertos. Se habla de mitos en los que se narra cómo acompañan a Perséfone cuando fue raptada por Hades, y que su apariencia bestial fue un castigo impuesto por Deméter por no proteger a su hija. Se dice también que fue un don otorgado por Zeus para perseguir al propio Hades, o incluso que Afrodita las transformó porque las sirenas tenían envidia de su belleza. Estos seres atraían a los marineros con sus voces, que les cautivaban hasta el punto de saltar por la borda del barco para llegar a ellas.
Algunas versiones dicen que se ahogaban intentando llegar, otros que morían de inanición en las islas de las sirenas, obnubilados por sus voces, y otras que las propias sirenas los asesinaban y se los comían. En cualquiera de los casos, eran una representación de la tentación irresistible y de un peligro mortal. Su desaparición se debió a que cuando Odiseo o Ulises se resistió a ellas, cayeron al mar y murieron. Se dice que el cadáver de una de ellas, Partépone, fue arrastrada a tierra y en torno a su sepulcro se construyó la ciudad de Nápoles. Así que ya sabéis a quién hay que agradecerle las napolitanas, sea para bien o para mal. Como ya he dicho, su imagen fue variando a lo largo de la Edad Media y pasó a ser una mujer con cola de pez y alas, hasta ser simplemente la sirena que todos conocemos, con una apariencia de mujer bellísima, con una voz irresistible. Incluso en algún momento se la llegó a asociar con los dragones. También se agruparon muchas mitologías en torno a lo pagano. Por ejemplo, los fenicios veneraban a Targaris, diosa del mar Mediterráneo. Su apariencia es claramente la de una sirena, salvo por las piernas. Y así lo describía Diodoro Sículo, un historiador siciliano del siglo I a.C. Las rusalcas eslavas eran espíritus de mujeres jóvenes que murieron de forma violenta o prematura, o por suicidio, o por muchas otras cosas muy específicas. Se las suele asociar con los ríos, y por la noche bailan en los prados y hechizan a los hombres para ahogarlos. Sus ojos brillan con un fuego verde o directamente no tienen pupilas. A principios de junio existe la Semana de las Rusalcas, que se dice que es cuando abandonan las aguas para ir a la superficie y subirse a los abedules o a los sauces por las noches en busca de presas. En Irlanda están los Merrows, los humanoides pez, te sonará a lo mejor por Berserk. ¡Berserk! Hay menos hombres y son mucho más feos, con dientes puntiagudos y mucho más monstruosos. Eran hostiles hacia los humanos y tenían prendas mágicas. Si les robabas esas prendas, tenías poder sobre él o la Merrow en cuestión. Y así muchos hombres consiguieron casarse con Merrows, porque la del consentimiento no se la sabían. En Escocia estaba la sirena Ceax, con la parte inferior de salmón, y que si la cazabas te concedía 3 deseos si la devolvías al agua. A lo genio, básicamente, aunque de esos ya hablaremos en otro vídeo. Eso sí, si te enamorabas de Ceax, te arrastraba a las profundidades, un clásico. En China las sirenas también existían, y sus lágrimas se convertían en perlas. Eran capaces de tejer un material hermoso y transparente. ¿Microplásticos, tal vez? Y los pescadores siempre estaban deseosos de atrapar una. En España también hay muchas leyendas al respecto, como en Cantabria con la sirenuca, que antes fue una humana convertida en sirena porque su madre se lo pidió a Dios, y desde entonces advierte a los marineros cuando se acercan a los acantilados. Una sirena buena, por lo menos. En el País Vasco están los seres llamados Itzaslanminak o Arrainantereak, que peinan sus cabellos con un peine de oro. Si les robas el peine las puedes dominar, aunque se suelen enfadar, ahogarte y traer mal tiempo a las costas. Sin embargo, también se dice que pueden llegar a enamorarse de los marineros. En Galicia se habla de Mariña, una sirena que rescató o fue rescatada por el duque Froilaz. Se enamoraron y tuvieron un hijo llamado Xoan. En Brasil está Yara, la madre de las aguas que atrae con su voz y ahoga a los hombres que no son capaces de resistirse a ella. Muy probablemente tenga que ver con Mamiwata, un espíritu del agua africano asociado con el sexo, la sanación y la fertilidad. En Japón están los Ningyo, literalmente traducido como humano pez. Eran unos yokai que tenían boca de mono, dientes de pez, escamas doradas y una voz como una flauta. Signo de mal presagio, y su caza se decía que traía la calamidad. También se decía que comer su carne otorgaba la longevidad. ¿A quién no le va a gustar un nigiri de Ningyo? ¿A quién no le va a gustar? Siempre cuando leo todo esto y me pongo a informarme, me fascina cómo los humanos llegamos a fantasear e imaginar cosas tan parecidas a lo largo de todo el mundo. La imagen de la sirena está bastante clara, con paralelismos en todas partes, y si algo eran los marineros, era supersticioso. No era para menos con el terror que daba el mar en una época en la que cualquier día podías morir por un mal tiempo. Además, entiendo que precisamente las personas que viajaban a través de diferentes países contaban todo tipo de historias
personajes y entre ellos seguramente mutaba, transformaban la historia de una forma o de otra. En algunos relatos son buenas, en otros eran incluso capaces de enamorarse y otros simplemente las pintaban como monstruos que había que evitar a toda costa. Pero siempre estará ahí la esencia de aquello desconocido que tanto nos llama, pero que tanto daño nos puede hacer, arrastrándonos a las profundidades negras de un mar tormentoso.